Buenas tardes. Buen día, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Si está ya el grupo que expone, podríamos comenzar. Sí, profe, ahora empiezo compartiendo pantalla. Dale. Perfecto. Bueno, somos el grupo 2. Vamos a dar la unidad 7, matemática financiera. ¿Qué es la matemática financiera? Podemos definirla como la rama de las matemáticas aplicadas que se ocupa del estudio de las operaciones financieras, en especial de aquellas en las que tiene lugar un intercambio de flujo de dinero cuyo valor sufre variaciones debido a los intereses generados. Dichas variaciones las podemos denominar capitalización y actualización. ¿Cuál es la utilidad de las matemáticas financieras? Nos permiten llevar a cabo un análisis cuantitativo sobre la viabilidad económica de los proyectos de inversión o financiación en todos los niveles, tanto a nivel individual, empresarial o hasta gubernamental. De esta manera nos permite conocer los riesgos asociados a los proyectos. También nos permite hacer un control de gastos, una proyección a futuro, una elaboración de cuadros de amortización de créditos y un análisis de inflación. Capitalización. Se refiere a la variación de capitales hacia el futuro. Es decir, este análisis nos permite saber cuánto valdrá la cantidad de dinero dentro de un tiempo determinado. Para determinar el valor que tendrá el capital en un cierto tiempo, es necesario que consideremos ciertos factores. El tiempo durante el cual el capital permanece invertido y lo que es la tasa de interés que nos pagan por facilitar este capital a terceros. El valor que adquiere el capital después de pasado un tiempo recibe el nombre de capital final de la operación o lo que también se podría denominar como monto. Y es el capital original más los intereses que este produjo en un tiempo determinado. Bueno, para calcular el monto existe una fórmula la cual debe ser considerada dentro de un periodo de un año. Se comienza con la capitalización y finaliza en el monto. Esta flecha significa el paso del tiempo y bueno, los intereses en todo ese tiempo. La fórmula para calcular el monto es el capital inicial más los intereses. Esto nos da el monto final. Los intereses producidos por el capital pueden calcularse de dos maneras, por intereses simples o por intereses compuestos. Bueno, profe, ahora prosigue mi compañero. Sí, ahora sigo yo. Bien, yo voy a comenzar con interés simple. Es una operación comercial. Se denomina interés al beneficio que se recibe una de las partes por haber dado un préstamo, que sería el caso, a otra una determinada suma de dinero durante un cierto Espérate, tiempo. espera un segundo antes de que sigas, Sí, profe. porque allí hubo una diapositiva que pasaron que decía cálculo del monto. No se Sí, profe. calcula el monto. Lo que se calcula es el interés. Y hay dos fórmulas, el interés simple y el interés compuesto, que es lo que vos estás hablando. Sí. Y también dijiste la fórmula de los intereses. No hay intereses. Los intereses es el resultado de la aplicación de la fórmula del interés. ¿Estamos? No hay fórmula de intereses, ni tampoco fórmula de monto. Es de interés simple o de interés compuesto. Continúa nomás. Sí.
El interés que recibe por un capital, por poner de ejemplo, de 100 pesos, digamos, en cada periodo de tiempo, ya sean años, semestres, meses, días, recibe el nombre de razón, o sea, el porcentaje o tanto por ciento, digamos. Si el capital es de 1 peso, el interés en un periodo se llama tasa de interés o tanto por uno, digamos. El interés se calcula de la siguiente manera, que tenemos el interés simple, que va a ser igual al capital original por el porcentaje, que sería el R acá, por el tiempo de capitalización dividido en 100 por la unidad. R no es el porcentaje, R es la razón. Si es el Claro, 10% es por 10 y abajo está dividido en 100 por la unidad de tiempo. sí, sí. Ahí pasa la siguiente, amado. Bien. Ahora si reemplazamos R sobre 100, que sería la tasa de interés, y también a T sobre el tiempo, que sería, tenemos N, que sería el tiempo del préstamo. La ecuación que daría la forma, interés simple va a ser igual al capital original por el interés por el tiempo. Por la tasa de interés. Por la tasa de interés, claro. Es tasa de interés. Ese sí es porcentaje. Sí. Bueno, acá tenemos, son fórmulas que surgen de la fórmula anterior para calcular los otros elementos, por así decirlo. Para el cálculo del capital, que tenemos que es el interés simple sobre el... el interés simple sobre el interés por el tiempo. Después tenemos la fórmula del cálculo de tasa de interés, que sería el impuesto simple sobre el capital original por el tiempo. Después tenemos, por si nos pide el cálculo del tiempo, que sería el interés simple sobre el capital original por la tasa de interés. Bien. Bueno, las tasas proporcionales surgen en diferentes intervalos de tiempo, pero producen igual interés. Por ejemplo, para calcular el interés que producen 70 pesos colocados durante 6 meses al 12% semestral, 6% trimestral y 24% anual, serán iguales, digamos. Ahí tenemos el cálculo hecho, que las tasas son proporcionales. Que sería, sí, 70, bueno. Después tenemos el monto a interés simple, que el monto es la suma del capital original más los intereses producidos por dicho capital, que sería, el monto va a ser igual al capital original multiplicado por 1 más la El multiplicación monto es CN, que es capital final. capital final, claro. Por el capital original multiplicado por lo que sería el 1 más la tasa de interés por el tiempo. Por ejemplo, calcular el monto que produjo un capital de 1.200 pesos que se coloca durante 7 meses al 2% mensual. Reemplazando nos quedaría 1.200 multiplicado por 1 más 0,02, que sería la tasa de porcentaje, por 7, que sería el tiempo. Y nos da ahí el monto final, que es 1.368. Bien, estos son los No es la tasa porcentaje, sino es el 2% que lo dividís en 100 y te da 0,02. Sí, ¿y qué sería, o sea, cómo es la denominación correcta, así no me equivoque, digamos? ¿Cuál es la denominación correcta? Es la tasa. La tasa. Ah, bien. Bueno, acá tenemos elementos de la fórmula del monto que, como previamente, surgen de la fórmula. Tenemos el cálculo del capital original, por si nos piden en algún ejercicio, el cálculo del tiempo y el cálculo de la tasa de interés, o de la tasa en realidad. Bien. Interés compuesto. La definición de interés previa es válida, que sería el interés simple. Lo diferente es la manera de calcularlo. La diferencia entre ambos reside en que los intereses compuestos se calcula no solo sobre el capital inicial, sino que también se computan los intereses producidos por el capital en los periodos anteriores. Gráficamente
bueno, creo que está en la siguiente, después volvés y hace una adelante. Ahí, gráficamente podemos ver que acá en el primer periodo el capital original es 100 y tenemos un impuesto simple del 10%. ¿Qué va a hacer? Va a pasar a ser 110 en el segundo periodo. Pero como el capital final en ese momento es de 110, se saca el impuesto simple del 10% de 110 y se No es suma el impuesto, es el interés. el interés, disculpe, profe, al siguiente periodo, que se va acumulando, digamos, los intereses. Sigue 121 y finaliza en 133, que el monto final es 146. Ahora sí, hace para atrás. Bien. Monto de interés compuesto. Acá tenemos los periodos. Tenemos el capital inicial del periodo, el interés del periodo, el capital final del periodo, y acá sería, bueno, ahí está con una descripción cada uno del periodo. De esta forma, generalizando para un capital inicial, queda la siguiente fórmula. Capital final es igual al capital original por 1 más la tasa elevado al tiempo, digamos. 1 más i elevado a la n. Sí, así. Ahora sí pasa después del gráfico. Bien. Tenemos nuevamente las fórmulas derivadas del cálculo del capital original, que sería el logaritmo del capital original va a ser igual al logaritmo del capital final menos el logaritmo de 1 más i. Después tenemos el cálculo del tiempo, que está ahí expresado, y el cálculo de la tasa. Bien. Bueno, no sé por esta... ¿Cuál sería la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto? La diferencia es que el interés simple es siempre sobre el capital original. En el capital compuesto del interés se van acumulando los intereses, digamos, por así decirlo. En el interés simple, siempre los intereses se calculan sobre el capital Claro, original, o sea, son sobre una constante. el sub cero. Claro. Y en cambio, en el interés compuesto se calculan sobre el monto, que es Sí. el capital final, que es igual al capital original más los intereses ganados en el periodo. Es decir, que los intereses se capitalizan, pasan a ser capital para el siguiente periodo. Sí. Bien, acá tenemos interés compuesto, se llama interés a la diferencia entre el monto producido por una determinada inversión y el valor de esa inversión. Se expresa de la siguiente manera: el interés compuesto igual al capital final menos el capital original. Tenemos las fórmulas derivadas del impuesto compuesto, que es en función del capital y en función del monto. Pasa al siguiente, además. Bien. Ahora voy yo, profe. ¿Qué es la actualización? Se llama actualización a la variación de la suma de dinero desde un valor futuro hacia la época actual. Si se tiene un documento de crédito de N pesos firmados por alguien que vence dentro de N periodos y se quiere disponer del dinero que el documento representa, dicho documento debe descontarse. El descuento de la letra D es la diferencia entre el valor escrito en el documento, N, que es el valor nominal, y el valor recibido por haberlo descontado antes de su vencimiento, que es B. B es el valor actual. Por lo tanto, para determinar el valor actual del documento, debe actualizarse el valor nominal por el tiempo que falta para su vencimiento. Pasa. Bien, el descuento simple es el interés simple. Se puede calcular sobre el valor nominal o sobre el valor actual. Dentro de esto tenemos el descuento comercial. El descuento comercial es el interés simple del valor nominal. A través de fórmulas se puede deducir que el descuento es directamente proporcional al valor nominal, a la tasa de interés y al tiempo. El descuento comercial es una operación no reversible. Es decir, que
Si se coloca a interés simple el valor actual, que se obtuvo con descuento comercial, no se obtiene el valor nominal. La fórmula para calcular el descuento comercial es descuento comercial va a ser igual a n, que n era el valor nominal, por i, que es la tasa de interés, y por n minúscula, que es el periodo de tiempo. Y bueno, las fórmulas para sacar los siguientes elementos es n, que para calcular el valor nominal es el descuento comercial sobre la tasa de interés por el periodo de tiempo. Para calcular la tasa de interés es el descuento comercial sobre el valor nominal por el periodo de tiempo. Y la fórmula para calcular el periodo de tiempo es el descuento comercial sobre el valor nominal por la tasa de interés. Bien, valor actual con descuento comercial. A partir de la fórmula, descuento comercial es igual a valor nominal menos el valor actual, se puede deducir que valor actual va a ser igual a perdón, va a ser igual a valor nominal menos descuento comercial. Y después están las siguientes fórmulas para poder calcular los distintos elementos del valor actual. La fórmula para calcular el valor nominal, el periodo de tiempo y la tasa de interés. Y por último, el descuento racional es el interés simple del valor actual. A través de las fórmulas se puede deducir que el descuento es directamente proporcional al valor actual, a la tasa de interés y al tiempo. El descuento racional es una operación reversible, ya que si se coloca a interés simple el valor actual obtenido con descuento racional, se obtiene el valor nominal del documento. La fórmula para calcular el descuento racional es: descuento racional va a ser igual a valor actual por tasa de interés por periodo de tiempo. Y como el descuento es la diferencia entre el valor nominal y el valor actual, se puede decir que valor nominal va a ser igual a valor actual por 1 más tasa de interés por el periodo de tiempo. Bueno, ahora yo voy a hablar del descuento compuesto. El descuento compuesto se aplica generalmente en las operaciones a largo plazo, siendo n el valor nominal de un documento, que es el valor escrito en el mismo exigible solo hasta la fecha de vencimiento, y b el valor actual, que es el valor que tomaría el documento si se negociara antes de vencer. El descuento a interés compuesto será la diferencia entre ambos valores y representa el interés que se paga por el dinero que se recibe. Ese valor es el que, capitalizando a interés compuesto la tasa I durante un tiempo a falta del vencimiento, produce un monto igual al valor nominal de dicho documento. Y la fórmula general es n igual a b por 1 más i a la n, donde n es el valor nominal, b es el valor actual, por 1 más la tasa de interés sobre n, que es el tiempo. Bueno, las fórmulas derivadas del descuento compuesto surgen de la misma fórmula, en donde tenemos bueno, el cálculo del tiempo, que es n igual al logaritmo del valor nominal menos el logaritmo del valor actual sobre el logaritmo de 1 más i, el cálculo de la tasa de interés, que es i igual al antilogaritmo de logaritmo del valor nominal menos el logaritmo del valor actual sobre n menos 1. La tasa de descuento. Se llama tasa de descuento D a la deducción que se hace sobre un peso por unidad de tiempo y tiene un significado distinto de la tasa de interés I. La tasa de descuento se aplica sobre un valor futuro y luego de aplicada, ese valor futuro se transforma en un valor actual. Inversamente, la tasa de interés o tasa vencida se aplica sobre un valor actual o presente, el cual se transforma en un valor futuro. En consecuencia, siempre serán distintas, porque se aplican sobre sumas de dinero valuadas en diferentes momentos de tiempo. En general, la tasa de interés es mayor a D.
El valor actual se intenta hallar una fórmula para que permita calcular el valor actual o presente de una suma futura de dinero, n, valor nominal, sobre la que se aplica a la tasa adelantada d. El valor obtenido será b'. De esta forma generalizada, para un valor nominal de n pesos nos queda la siguiente fórmula. b' es igual al valor nominal por 1 más d elevado a n. Bien, la relación entre la tasa de interés y la tasa de descuento. Si consideramos que el valor actual con i es igual al valor actual con d, obtenemos que b es igual a b'. Entonces, el valor nominal por 1 más la tasa de interés a la menos n es igual al valor nominal de 1 menos d a la n. Si consideramos n igual a 1 y n minúscula igual a 1, resulta el gráfico de d en función de i y el gráfico de i en función de d. Bien, por ejemplo, para calcular la tasa de descuento que corresponde al 5% de interés y la tasa de interés que corresponde a la tasa de descuento del 5%. Con tasa de interés, D es igual a la tasa de interés sobre 1 más la tasa de interés, que sería igual a 0,05 sobre 1 más 0,05, que da igual a 0,047619. Y con tasa de descuento es la tasa de interés igual a la tasa de descuento sobre 1 menos D igual a 0,05 sobre 1 menos 0,05 igual a 0,05263. Bien, para el descuento compuesto, para conocer cuál es el importe del descuento que ha sufrido un documento, bastará con efectuar la resta entre el valor nominal y el valor actual, con I o con D, con la tasa de interés o con la tasa de descuento del documento. O sea, D mayúscula es igual al valor nominal menos el valor actual. Por ejemplo, para calcular el descuento compuesto que sufrió un documento que vence dentro de 4 meses, cuyo valor actual es de 10.000 pesos, se lo descontó al 4% con tasa de interés y también con tasa de descuento del 4%. Entonces, la solución con la tasa de interés sería n igual, el valor nominal igual al valor actual por 1 más i a la n. Entonces sería 10.000 por 1 más 0,04 elevado a la 4, que sería 11.699 pesos. Entonces, por lo tanto, D mayúscula sería el valor nominal menos el valor actual, 11.699 menos 10.000 sería 1.699 pesos. Y con la tasa de descuento sería B' sobre 1 menos D elevado a la menos N. Entonces, 10.000 dividido en 1 menos 0,04 elevado a la menos 4 serían 11.774 pesos. Por lo tanto, D mayúscula sería igual al valor nominal menos el valor actual B', 11.774 menos 10.000, 1.774 pesos. Con eso sigo yo, profe. Bueno, para empezar, quisiera definir lo que sería el interés, el cual sería el capital final menos, o sea, el capital inicial, o también se lo puede tomar como capital devuelto y capital prestado respectivamente. Luego, para definir la tasa de interés, se la puede definir como que es el interés cobrado por unidad de capital en una unidad de tiempo determinada. En unos términos más simples se puede decir que es el precio del uso del dinero. También se puede decir que está definida en un tanto por ciento, ya sea un 0%, un 10%, etc. En la siguiente diapositiva, ahí se lo muestra el compañero. Ahí. La tasa de interés hay que corregir ahí porque no es el precio del dinero. El precio del uso del dinero. La tasa de interés es el precio de la espera o el tiempo en recuperar un capital invertido o prestado. Sí. Porque vos lo que estás valorizando es el tiempo, no el dinero. Sí, profe. ¿No? Seguí nomás. Bueno, ahí está la fórmula que explicó el compañero, también la nombró, que la fórmula del cálculo de la tasa de interés, y abajo está un ejemplo de que cómo calcular la tasa de interés bimestral, que se colocaron 3.865 pesos, que en 10 bimestres produjeron
un monto de 5.411 pesos. Ahí está el ejemplo, no sé si lo ve, profe. Pasa a la siguiente. Vamos a hablar de la tasa de interés nominal, la cual es aquella que se paga por un préstamo o una cuenta de ahorros que no se suman al capital. La tasa de interés se expresa mediante un porcentaje y representa la remuneración a un capital por un tiempo determinado. Es muy importante saber que se expresa anualmente, aunque también puede generar intereses más de una vez al año. Para conocer esos intereses generados, en caso de que sea más de una vez al año, se puede calcular la tasa efectiva. Siguiendo con la tasa nominal, se tiene en cuenta solo el capital invertido, por lo que podemos decir que es un tipo de capitalización simple la tasa nominal, por así decirlo. Los intereses, o sea, en la tasa nominal los intereses se calculan en base al capital invertido. Por lo tanto, la tasa nominal no debe ser una guía, digamos, ya que no tiende a expresar los intereses reales que tenemos que pagar en un préstamo. Es decir, o sea, si no existiera también la capitalización, la tasa nominal sería igual a la tasa efectiva. Pasa a la siguiente. No, a la tasa, en donde dice tasa efectiva, Amado. Antes, ahí, listo. Bueno, ahora para explicar la tasa efectiva, o sea, se le puede definir a la tasa efectiva como el interés que pagamos por un pasivo o recibimos por un activo financiero. La tasa es la verdad, la verdad es lo que pagamos por eso, que puede calcularse en cualquier periodo, mes, trimestre, semestre, año, etc. Cuya diferencia con la nominal es que la nominal sí hace caso omiso a la capitalización y otra serie de factores, mientras que la efectiva no. Ahora sí, pasamos. Bueno, acá explica, la diapositiva busca explicar el paso para llegar a la fórmula que está en la siguiente diapositiva de la relación entre la tasa efectiva y la tasa nominal. No sé si la puede pasar, Amado. Que esta es la fórmula de la relación entre la tasa efectiva y la tasa nominal. Sería la tasa efectiva es igual a la suma de 1 sumado a la división entre la tasa nominal y la frecuencia de conversión elevado a la frecuencia de conversión menos 1. Luego vamos a hablar sobre las tasas proporcionales y la tasa proporcional y equivalente. La tasa proporcional es aquella que capitalizada en forma subperiódica nos da al final del plazo de colocación un monto mayor al que se obtiene con la tasa nominal periódica. Esta se la puede calcular básicamente dividiendo la tasa nominal en la cantidad de subperiodos que se representan, y la tasa equivalente es, o sea, a la tasa proporcional se la representa con la letra M como está en la diapositiva, y a la tasa equivalente es aquella que capitalizada en forma subperiódica nos da al final del plazo de colocación un método igual al que se obtiene con la tasa nominal periódica. Es decir, o sea, por lo general dos tasas son equivalentes entre sí si para un mismo capital producen el mismo interés en un mismo tiempo determinado. Ahí termino. Listo, profe, eso sería el fin de la presentación de la unidad 7. Bien, lo que le faltó fueron los métodos de amortización de deudas. El método francés, el alemán y el americano. Bien, pasemos con el otro grupo. Ahí comparto pantalla yo, profesor, ¿sí? Dale. Ahí se ve.
Bien, buenas tardes a todos. Yo voy a comenzar. Vamos a hablar el tema de costos. Nosotros somos del grupo 4. Los integrantes somos quien les habla, Albornoz María Agostina, Carrizo Ramón Ángel Gabriel, Contreras Robredo Sofía Emilia, Delevaux Matthews Paul Gerard, González María Celeste y Rodríguez Micaela Yanina. Voy a comenzar con el concepto de costos, que es el valor de lo que sale, medido en términos monetarios, potencialmente en vía de ser incurridos para alcanzar un objetivo específico. Los costos, en cuanto a época, se dividen en costos históricos y costos predeterminados. ¿Puedes pasarlo? Los costos históricos son aquellos que se obtienen después del que el producto ha sido elaborado. Los costos predeterminados son los que se calculan antes de realizar la producción sobre la base de condiciones futuras específicas, y las mismas se refieren a la cantidad de artículos que se han de producir, los precios que la gerencia espera pagar a los materiales, el trabajo, los gastos y las cantidades que se habrán de usar en la producción de artículos. Existen dos tipos de costos predeterminados: los costos estimativos y los costos estándares. Los costos estimativos... Los costos estimados. Ajá, bien. Es la cantidad que, según la empresa, puede costar realmente un producto en la operación de un proceso durante un periodo de tiempo. Se calcula en base a la mayor información posible. Se caracteriza por una predeterminación en tanto general y poca profunda sobre los costos más recientes. Los costos estándares son los costos predeterminados de fabricar una sola unidad en un periodo de tiempo, sobre la base de ciertas condiciones supuestas de eficiencia económicas y otras. Requiere estándares científicos completos, análisis sistemáticos de producción. Pásala. Los costos constituyen un ente muy importante, ya que son una herramienta de gerencia de las grandes, medianas y pequeñas empresas en cuanto a la toma de decisiones para determinar los precios de los productos, lo cual constituye un proceso muy complicado. Pásalo. Y permiten a la gerencia comparar el costo real de fabricación de un producto, un servicio o una función con un costo previamente determinado. Pásalo a la otra. Al 2. Luego tenemos el costo social de producción. El costo social de producción es un indicador que expresa todos los gastos del trabajo social invertido en la elaboración y venta de la producción. El costo de la producción es la expresión en dinero de los insumos de la empresa a la elaboración de un producto. Sus elementos fundamentales son valor de las materias primas y materiales, materiales auxiliares, salario básico complementario, valor de los combustibles y energía eléctrica consumida en el proceso tecnológico, gasto por almacenamiento y transporte de los materiales. Es decir, el costo social de la producción es el costo de la unidad de una unidad del bien. Luego tenemos, pásalo al 3. Costo privado de Ahí producción. en el costo social de producción has omitido la parte principal allí, que el costo social de producción surge de lo que la sociedad renuncia eligiendo el bien X en vez del bien Y. Ah, bien, sí, le digo si quiere. Sí, eso es X es la importante cantidad. y ustedes, la mayoría elimina eso y eso es lo fundamental porque justamente por eso se llama costo social de producción, lo que sacrifica la comunidad en términos de bienestar por tener el bien X en vez del Y. Pensé en un ejemplo sencillo como el papel del Tucumán. Es decir, ¿qué bienestar sacrificó la comunidad de Lules por tener una papelera allí que diera trabajo a la gente? Bueno, eso es elegir el bien X en vez del Y. Bien, Bien. gracias. Luego continuamos con el costo privado de producción, que está formado por los costos implícitos y explícitos de la producción, que recaen en el productor de un bien.
Los costos explícitos, el precio que se paga para obtener los recursos utilizados en la producción. Los costos implícitos consiste en la suma que hubiera podido ganar con el mejor uso alternativo de su tiempo y dinero, en el corto plazo con una suma finita. El corto plazo, algunos insumos no se pueden cambiar y otros son variables. Solo se pueden intensificar o disminuir el uso de los insumos. Se reconocen que hay muchos cortos plazos. El largo plazo, todos los insumos son variables. Se pueden cambiar las cantidades de todos los insumos para obtener la combinación más eficaz. Es un periodo suficientemente largo para que todos los factores de producción puedan ajustarse a plenitud. Los costos totales es igual al costo explícito más los costos implícitos. Se obtiene beneficio económico neto si y solo si el ingreso total es mayor que los reales. Ahora va a continuar mi compañera. Ahí hay una gran diferencia entre lo que en la clase pasada yo les decía de lo que es el beneficio financiero contable que surge de la diferencia entre los ingresos menos los costos. En cambio acá estamos hablando de que los ingresos menos los costos explícitos e implícitos, y eso nos da el beneficio económico. Bien, profe, muchas gracias. Anda para atrás. Al 4. Bien, yo hablo de los costos fijos y variables. Los costos variables que vienen dados por el valor de los factores variables y dependen además del volumen de producción. Se puede decir en sí que es el cambio en relación directa con una actividad o un volumen dado. Por ejemplo, la materia prima cambia de acuerdo con la función de producción y las comisiones de acuerdo a las ventas. Los costos fijos que se derivan del empleo de los factores fijos y que no dependen del volumen de producción. Esto es, si se incurre en ellos, aunque no se produzca nada. Se puede decir que es el que permanece inalterable, independientemente de los aumentos o disminución de la producción dentro de ciertos límites. Por ejemplo, el salario personal administrativo y las medidas de producción. Los costos fijos son variables por unidad, pero fijos en su totalidad. Sí, y como ya mencionó mi compañera, los costos totales son igual a los costos fijos más los costos variables. Ahora, dentro de las características de dichos costos, los costos fijos tienen grado de control. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los costos fijos son controlables respecto a la duración del servicio que prestan a las empresas. Están relacionados estrechamente con la capacidad instalada. Los costos fijos resultan de la capacidad para realizar alguna actividad o producir algo. También se puede decir que están relacionados con un intervalo relevante de actividades. Permanece constante en un amplio intervalo de tiempo que puede ir desde cero hasta que concluya dicha actividad. Muchos de los costos fijos se identifican con el transcurso del tiempo y se relacionan en un periodo contable. Las características de los costos variables es que estos son controlados a corto plazo. Fluctúan en proporción a una actividad más que a un periodo en específico. Los costos variables deben estar relacionados con una actividad dentro de un tramo normal o categoría relevante de actividades. Pueden ser modificados por decisiones administrativas, también se puede decir. Ahora, yendo para atrás, dentro de los costos medios son los costos... Los costos variables, al contrario que los fijos, no se modifican, no pueden variar por unidad, pero sí pueden variar en su totalidad. Es obvio, porque si produzco más que antes, lógicamente el costo variable va a ser mayor. Si he producido menos que lo que venía produciendo, lógicamente se va a ver afectado de nuevo la totalidad del costo variable, que va a ser menor. Pero las unidades siempre son fijas. Bien. Bien, gracias, profe. Los costos medios son los costos por unidad de producción, es decir, el costo total dividido en la cantidad de unidades producidas. Este concepto se relaciona con costo fijo medio, costo variable medio y costo total medio. Costo fijo medio es el cociente entre el costo fijo y el nivel de producción.
que yendo a la otra diapositiva, perdón, ahí se puede ver cómo está expresada la fórmula. Bien, yendo para atrás. Producción es Q. Sí, Y es producción cantidad es de Q. unidades producidas. Sí. Yendo para atrás, en costo variable medio es el costo variable dividido por el nivel de producción, específicamente Q. En costo total medio es el costo total dividido en el nivel de producción. Sería el promedio del costo total Sí, exacto. por unidad. Eso es. Bien, ahora una más. En costo marginal es el aumento del costo total necesario para producir una unidad adicional del bien. Este costo marginal es el resultado de dividir el cambio absoluto en costo total entre el cambio absoluto de producción y se puede expresar de la siguiente forma, como está ahí en las diapositivas. Delta de Q sub delta de CT, que sería delta del costo total, que es el incremento en el costo total dividido en delta de Q, que sería el incremento en las unidades producidas. Cuando aumento en 1 las unidades. Sí, muchas gracias, profe. Cuando veamos la curva del costo marginal, notaremos que este tiene un tramo decreciente. Alcanza un mínimo y después tiene un tramo creciente. En consecuencia, la curva tendrá una forma de U, donde en el dicho tramo decreciente, con un determinado nivel de producción, va a alcanzar un mínimo y a partir de ese nivel va a alcanzar el tramo creciente donde se puede ver la ley del rendimiento decreciente, que dicha ley es un concepto económico que muestra la disminución de un producto o de un servicio a medida que se añaden factores productivos a la creación de un bien o un servicio. Bien, en la gráfica podemos notar que están tanto el costo marginal, el costo fijo medio, costo variable medio, costo total medio. El costo fijo medio queda representado con una curva decreciente. Esto muestra que el costo fijo por unidad se produce en la medida que aumenta la producción, ya que el mismo se va repartiendo entre mayor número de unidades. La curva tenderá a acercarse más al eje de las abscisas. En el costo variable medio queda representado como una forma de U, la cual inicialmente será decreciente. ¿Por qué? Porque en las primeras etapas del proceso productivo la producción se incrementará a un mayor ritmo en el costo variable. El punto más bajo de la curva indica que allí se ha logrado la combinación más eficaz de los factores variables de producción. En el costo total medio también queda representado como una forma de U, ya que cuyos valores serán decrecientes en la fase inicial. Esto es porque en las primeras fases del proceso el costo fijo total se divide entre un mayor número de unidades producidas. Los valores de la curva se igualarán también con los valores de la curva de costo marginal, además que después se van a cruzar. A partir de este punto, la curva del costo total medio será creciente. Ya cuando vemos el tema de la curva del costo marginal, esta al inicio de la producción podrá disminuir en un principio. Esto se debe a que se ha puesto en la primera fase, es que existan rendimientos marginales decrecientes, pero en la segunda fase, como consecuencia de la red de rendimientos marginales que ya especifiqué, dichos costos comenzarán a aumentar a partir de un punto determinado. En sí, es la medida en que la productividad marginal decrece, los costos marginales crecerán. El costo marginal indica cómo va aumentando el costo en cada unidad adicional producida. Además que las curvas de costo total medio y de costo variable medio serán decrecientes mientras que la curva de costo marginal va a estar por debajo de ella. Podemos decir que en el punto P2, que es el más bajo de la curva, se produce la intersección entre el costo variable medio y la curva de costo marginal. En este punto, la curva de costo marginal se transforma en una curva de oferta de la empresa. Este punto marca el nivel de producción mínima, ya que en lugar de un nivel de precio, ya que da lugar a un nivel de precio. En I2, por debajo de la curva, la empresa no va a producir nada, ya que no alcanzará a cubrir ni siquiera el costo variable medio. Para precios mayores a I2, mientras que el precio sea menor al costo de producir una unidad adicional, la empresa no tendrá interés en producir esa unidad. Tal punto se conoce como el punto de cierre,
porque por debajo del mismo la empresa no estará interesada en producir. Además de decir que es el nivel mínimo de producción de la empresa, que será en Q2 a un precio que no puede ser inferior a I2. Ya en el punto 1, el costo total medio y el costo marginal de la empresa se van a igualar. La intersección de las dos curvas se produce en el nivel más bajo de la curva de costo total medio. En tal punto, la empresa ha logrado reducir sus costos de producción por unidad al nivel más bajo posible. Allí el costo total medio ha llegado a un nivel inferior, I1, y a un nivel de producción Q1. En sí, se ha alcanzado el punto óptimo de producción a largo plazo. Hasta acá concluye mi presentación. Ahora le doy lugar a mi Bien, compañera a Janina. partir de ese punto, la curva de ingreso marginal es mayor que la curva de costos marginales. Es decir, que a partir de ese punto la empresa comienza a recibir beneficios, porque hasta Exacto. allí únicamente ha cubierto con las unidades vendidas justamente lo que dijiste vos, el costo total promedio, que sería todos los costos totales. Exacto. Bueno, ahora le doy lugar a mi compañera Janina. Bien. Buenas tardes, profe. Yo voy a hablar sobre los costos recurrentes, no recurrentes, directos, Bien. indirectos y los generales. Los costos recurrentes son aquellos que son repetitivos y que tienen lugar cuando una empresa produce bienes o servicios, pero sin variar el ciclo de producción y la cantidad de productos procesados. Los costos no recurrentes son todos aquellos que no son repetitivos, aunque la erogación total puede ser acumulativa en un periodo relativamente corto. Ahora voy a decir un par de ejemplos. En una organización que proporciona el servicio de abogados, el alquiler de los espacios para la oficina es un costo fijo y recurrente, porque es un costo que está contemplado repetitivamente todos los meses. Y el costo de adquisición de un bien inmueble, en el que se construye una planta, por ejemplo, es un costo no recurrente, porque es un gasto realizado una única vez y no es común que se repita. Pásalo, por favor. Los costos directos. Los costos directos pueden medirse y asignarse de manera razonable a una producción o actividad de trabajo específico. La mano de obra y los costos de material directamente asociados con un producto o servicio o una actividad en construcción son los costos directos. Por ejemplo, serían los materiales necesarios para elaborar o los teclados, por ejemplo, en una empresa de insumo tecnológico, esos son costos directos porque van directamente al producto. Pásalo. Los costos indirectos. Un costo indirecto es aquel costo que afecta al proceso productivo en general de uno o más productos, por lo que no se puede asignar directamente un solo producto sin usar algún criterio de asignación. Algunos ejemplos de costos indirectos son los suministros generales y mantenimiento de computadora de una planta, por ejemplo, costos de envío, costos de flete, todo eso se cuenta como costos indirectos. Los costos indirectos son difíciles de asignar. Por ejemplo, los costos de mantenimiento de las computadoras es un costo difícil de asignar porque no sabemos en qué momento es que le vamos a hacer el mantenimiento. Claro, y encima tienen Entonces, si distintos precios. establecemos alguna regla, lo hacemos de manera arbitraria. Esa es la diferencia que distingue a lo indirecto de lo directo. En cambio, en un costo directo, por ejemplo, en hacer una empanada, pesamos la cantidad de masa que utilizamos o disco, la cantidad de carne y de los demás ingredientes y sabemos perfectamente y estandarizamos ahí la producción y ese es un costo directo. Lo calculamos perfectamente. Claro, sí, ese es el mejor ejemplo, digamos, que se puede. Sí. Los costos generales. Los costos generales consisten en costo de operación de planta, que no es mano de obra directa, o costo de material directo. Un ejemplo serían los gastos de electricidad, reparaciones generales, impuestos sobre bienes, supervisión, todos esos son costos generales que tiene que gastar la empresa en el mantenimiento de la misma, digamos. Sí, la factura de la luz, la factura de internet, etcétera. Todo eso son costos generales. Del agua también.
Bien, ahora siguen mis compañeros. Bien. Bueno, profesor, ¿me escuchan? Sí. Sí, perdón, no tenía el micrófono grabado. Voy a hablar primero entonces sobre qué es el costo estándar. El costo estándar son los costos representativos por unidad de producción que se establecen con anticipación a la producción o entrega del servicio real. ¿De dónde derivan estos? Estos derivan de las horas de mano de obra directa, de materiales y de funciones de apoyo, las cuales son planeadas para el proceso de producción o de entrega. Vamos a la otra. El costo estándar constituye a la técnica más avanzada de los costos predeterminados. ¿Qué quiere decir esto? Que para su establecimiento también se requiere una rigurosa base normativa en los aspectos metodológicos y organizativos, así como una confiabilidad y exactitud en los datos que se utilicen para sus cálculos. También presupone la utilización de parámetros de medición que permitan determinar si las desviaciones con respecto al costo planificado son debidas a problemas tecnológicos o de organización o de recursos. Este también representa el costo objetivo de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Lo que se debe costar un producto o grupo homogéneo de productos, por lo que permite el análisis preciso de la eficiencia alcanzada en actividad productiva. ¿Qué pasaría ahora en el caso de que cuando las condiciones organizativas y de la calidad de las normas que exige este costo no son logradas? Se utiliza el costo normado. ¿Y qué es lo que hace este? Permite una determinada precisión al contar con una base normativa, pero que es menos rigurosa y las condiciones organizativas son más aceptables. Al tener el costo normado una menor precisión, surge la necesidad de distribuir a los centros de costos productivos o de aplicar a los productos finales las diferencias o desviaciones del costo real. Esto obviamente no sucede con el costo estándar, ya que estas desviaciones son muy pequeñas, por lo tanto no se distribuyen a los centros de costos productivos ni a los productos finales. ¿Qué se quiere decir con esto? Que el costo normado en sí podría ser llamado como una etapa intermedia o un escalón anterior al costo estándar. Vamos al otro. ¿Qué es el sistema de costo estándar? El sistema tiene como objetivo ayudar a las empresas a que sus sistemas puedan mejorar sus controles, mejorar sus decisiones y tener una mejora total en la administración. Vamos a la otra. Algunas definiciones que son importantes con el tema este de costo estándar son, por ejemplo, ¿qué significa la palabra estándar? Estándar significa que es un patrón de medida científicamente elaborado. Un costo estándar también es entonces un patrón de medida que nos indica cuánto debería costar la elaboración de un producto o la prestación de un Eso es servicio. fundamental y ahí lo estás definiendo realmente al costo estándar, que es justo el papel que juega, de ser un Claro. patrón de medidas para medir la producción. Claro, así es. El sistema de costo estándar es el conjunto de procedimientos y normas que permiten determinar el costo estándar y además ayudar en el control y la toma de decisiones. Cuando los estándares se involucran formalmente al sistema contable de la empresa, se dice que hay un sistema de contabilidad de costos estándar. Digamos la otra. ¿Cuáles son los tipos de estándares? Normalmente, existen tres grupos diferentes de estándares en los cuales las empresas pueden trabajar con cualquiera de estos tres. Por ejemplo, está un grupo donde se encuentran los básicos, los pasos e ideales del catálogo. Otros que son normales, circulares, flojos, de promedio, espectros y móviles. Y por último están los reales, previstos,
elevado rendimiento factible y presupuestado. Vamos a las características de cada uno. Por ejemplo, en el grupo 1, ¿qué se espera? ¿Qué tiene de característica? Se espera que su rendimiento sea el máximo, o sea, que sea de un 100%. Y también estos se consideran estándares, pero para largo plazo. En el segundo grupo, se espera que su rendimiento en promedio sea el de los periodos anteriores, y en este, en cambio, se utilizan, son para los estándares de corto plazo. Estándares. Estándares, No es esdrújula, no Sí, es claro. estándares. Sí, perdón. Y bueno, en la tercera característica, pueden ser fácilmente alcanzables y son determinados para el corto plazo. Para las determinaciones de los estándares, existen lo de los materiales, lo de mano de obra y lo de SIF. Que lo de SIF son los costos indirectos. Costos indirectos de fabricación. Exactamente. ¿Qué es lo que hace el primero? Los primeros determinan cuánto deberían costar los materiales. No, vuelve todo esto bien. Vuelve al anterior. Los primeros determinan cuánto deberían costar los materiales para crear la creación del producto. Lo de mano de obra, es necesario fijar un precio o salario, y otro el tiempo o la cantidad. Y lo del último, los SIF, son elementos de costo, y también hay que definir el precio y la cantidad. Vamos ahora sí a las características de cada uno. Por ejemplo, cuando son de precio, la compañía proyecta cuánto debería pagar por sus materiales en el futuro. Para hacerlo, por ejemplo, conforman un comité en el cual se encuentran los jefes de compra, los jefes de producción y el jefe del departamento financiero. Para lo de las cantidades, indican las cantidades necesarias para elaborar el producto. También pueden ser usados en largo plazo. Las investigaciones de mercado o lo de laboratorios son bases para entablar las fórmulas de elaboración. El de precio. El de precio indica qué deberá cargarse cargarse el producto por utilizar la mano de obra. La base para determinar esto es por medio de convenciones colectivas que se hacen en los sindicatos. El de tiempo y el de calidad, la ingeniería industrial es la responsable de la cual determina el tiempo, y este mismo tiempo es fijado para un largo plazo. Vamos al otro. Por último, la tasa estándar, para definirla es necesario hacer los presupuestos, proyectar el nivel de actuación que se espera alcanzar y los costos indirectos de la fabricación. La tasa estándar normalmente es definida como peso sobre hora, y los encargados de la producción son los responsables de definir estos dos estándares. La tarjeta estándar, una vez definidos los estándares por cada elemento, la empresa puede elaborar una tarjeta. Este es un ejemplo que estaba en el libro, que son, digamos, de los 6 estándares ya definidos. No sé si lo logra ver bien. Los 3 estándares, la cantidad, todo es la mano de obra, material. Vamos al otro. Y vamos al que sigue, que es de costos amortizados. Un costo amortizado es el que ha ocurrido en el pasado y que no tiene relevancia para estimaciones de costos futuros y entradas relacionadas con un curso de acción alternativo. Así, un costo amortizado es común a todas las alternativas. No es parte de los flujos de efectos futuros probables y puede no hacerse caso en un análisis de ingeniería económica. Ya terminé mi diapositiva, sigue mi compañera. Hola, profe, yo soy Sofía y voy a dar costos de oportunidad.
Es incurrente un costo de oportunidad debido al uso de recursos limitados, de tal manera que se renuncia a la oportunidad de utilizar estos recursos, que son ventajas monetarias en su uso alternativo. Es el costo de la mejor oportunidad rechazada, es decir, a la que se renuncia y que con frecuencia está oculta o implícita. Designa el costo de la inversión de los recursos disponibles, a costa de la mejor inversión alternativa disponible, o también el valor de la mejor opción no realizada. El costo de la oportunidad es una manera de medir lo que nos cuesta algo, en lugar de limitarse a la identificación y añadiendo los costes de un proyecto. También se puede identificar la mejor forma alternativa para pasar la misma cantidad de dinero. Los beneficios percibidos de la mejor forma alternativa es el costo de la oportunidad de la selección original. Vamos a un ejemplo. Si los ingresos de un consumidor no dan para adquirir una camisa y realizar un viaje de fin de semana, el individuo deberá elegir una de las dos. Igualmente, si solo disponemos de 2 horas libres, es necesario elegir entre pasear o asistir a una conferencia. El proceso de elección que se lleva a cabo tiene una implicación importante, que es elegir entre dos cosas que implica renunciar a una de ellas. El consumidor que decide realizar el viaje está renunciando a la camisa y el que decide ir a pasear está perdiendo la conferencia. El valor de esta renuncia se denomina costo de oportunidad y se mide como el valor de la mejor opción alternativa elegida. Así, el costo de la oportunidad del viaje es la camisa y el costo de la oportunidad del paseo es aquello en lo que el individuo valoraba asistir a la conferencia. Ahora le planteo otro ejemplo. Mi vecino me ha ofrecido 30 euros por cortar el césped y arreglar su jardín el sábado. Me parece razonable, pero Sofía, también... espérate, pasa lo de costo de oportunidad porque ya hemos visto eso en la curva de frontera de posibilidades de producción, vimos el costo alternativo, eso hemos visto bastante ya. Bueno, profe. Lo que sigo es costo variable medio mínimo. El costo variable medio mínimo se refiere al costo de oportunidad del producto lanzado al mercado de utilización de los factores variables de la empresa. Dada una función de producción del tipo X igual a F, en lo que está en el paréntesis, que es K, que se representa el capital, y L, que representa el trabajo. Se entiende como el producto del precio del trabajo empleado y dividido por la producción alcanzada. Por la ausencia del costo fijo, es impropicio utilizar este término a largo de plazo. Simplemente se habla del costo. Cuando se habla de la función de producción, resulta importante distinguir entre factores fijos y variables. Corto de tiempo. Por ejemplo, el factor trabajo, los factores fijos son aquellos que no pueden alterarse en un periodo corto de tiempo, como por ejemplo el factor capital físico. Y bueno, ahí mostramos la función, pásala. Y bueno, aquí vemos la función de costo variable medio y su gráfica. Y bueno, y ahora continúa mi compañero, profe. Bueno, y ahora para terminar, vamos a hablar sobre el establecimiento del precio en base al costo más la utilidad. Los costos tienen una gran influencia en la determinación de los precios de los productos, ya que toda empresa que participa en el mercado busca maximizar los beneficios. Lo que sucede es que si el consumidor percibe que el precio del producto está por encima del valor dispuesto a pagar, es muy probable que no concrete la compra. De manera contraria, si el precio es demasiado bajo, es muy probable que el consumidor lleve a cabo la misma, pero no podemos pretender establecer un precio que sea menor que los costos, porque eso se traduciría en pérdidas para la empresa. Por lo tanto, es muy importante establecer un precio adecuado que se encuentre dentro de estas dos situaciones. Y para ilustrar este concepto, veremos el siguiente ejemplo, ¿sí? Supongamos que una empresa tiene el siguiente plan, tiene una producción máxima de 50.000 unidades y se plantea como proyecto la producción real de 45.000 unidades. El costo de este proyecto es el que se muestra en la siguiente tabla. En esta tabla lo que se ven son los distintos costos a la izquierda, la materia prima, la mano de obra, los gastos de fabricación, los gastos de administración y los gastos de comercialización. Y básicamente cada uno tiene especificado un costo fijo, un costo variable. Ahora, en la mitad de la tabla, en la cuarta fila, se ve un subtotal de los 3 primeros costos y en la sexta fila se ve un subtotal, digamos, de el cuarto y quinto costo. Y al final, en los 450.000 que se ven acá a la derecha, está
el total de lo que va a costar la producción. Entonces, haciendo una división de cada uno de estos costos, ¿sí? Que por ejemplo en el caso de la materia prima lo dividimos en 45.000, que era la producción real que queremos alcanzar, lo que nos termina dando como resultado es el costo unitario en cada uno de ellos, y la suma de todos ellos nos da un total de 10. ¿Sí? Entonces 10 vendría a significar o ser el valor de lo que cuesta realizar la producción de una unidad. Ahora, si la empresa tiene proyectada llevar a cabo una utilidad o sacarle, digamos, un beneficio de un 30% a cada una de esas unidades, entonces nosotros vamos a tener que sumarle un 30% al costo unitario, que llevamos cálculo acá, que era 10. Por lo tanto, nos va a dar 10 más 3, 13. Entonces, este va a ser el precio de venta que va a tener cada una de las unidades de estas 45.000 que se quieren producir. Y por otra parte, el otro tema era el centro de costo. El centro de costo es una unidad del negocio que genera costos para la empresa y también beneficios, pero de forma indirecta. Es aquella área donde se producen gastos necesarios para la actividad de la compañía y nos referimos, como por ejemplo, a la oficina de compra, a través de la cual la empresa adquiere los insumos para su proceso industrial. Los centros de costos son importantes para la gestión de la compañía porque permiten conocer el origen de los gastos efectuados por la organización y de ese modo es posible buscar mayor eficiencia, por ejemplo, eligiendo un proveedor que ofrezca menores precios. Asimismo, los centros de costos pueden resultar clave en la reestructuración de una empresa que se propone, por ejemplo, bajar sus gastos. Y por otra parte, nosotros queríamos resaltar también los 3 propósitos generales que tienen los costos, que son, en primer lugar, proporcionar informes relativos a costos para medir la utilidad y evaluar el inventario, que es el estado de los resultados y el balance general. En segundo lugar, ofrecer la información para el control administrativo de las operaciones y actividades de la empresa, son los informes de control. Y en último lugar, proporcionar información a la administración para fundamentar la planeación y la toma de decisiones, que es el análisis y estudios especiales. El sistema formal de la contabilidad de costos generalmente ofrece información sobre estos informes para la realización de los 2 primeros propósitos recién expuestos. Para los fines de planeación y toma de decisiones de la administración, esta información generalmente debe reclarificarse, reorganizarse y complementarse con otros informes económicos y comerciales tomados de fuentes ajenas al sistema. Y ahí termino, profe. Lo que estamos hablando es que en la parte de centro de costos, los centros de costos pueden estar orientados hacia el costo o hacia la utilidad. Si están orientados hacia el costo, naturalmente lo que se va a buscar es relevar todos los costos a los efectos de poder minimizarlos, o sea, trabajar sobre ellos. Y en cambio, hacia la utilidad, lo que hay que potenciar es las ventas. En las ventas, sí. Exacto. Ese es el centro de costo. Y después lo último que también faltó fueron los métodos de costeo, en donde tenemos el costeo variable, el costeo por absorción, el costo por procesos, sobre todo acá en la industria azucarera, los ingenios usan mucho los costos por proceso, porque ellos trabajan de esa manera sobre los costos y el proceso, por ejemplo, de molienda de la caña, que es el trapiche, cuando recién se inicia y surge el primer jugo, hasta allí llega el primer proceso. El segundo proceso va al cocimiento, en los tachos de cocimiento de ese jugo, se transforma en un melado. Luego vuelve a pasar a otro tacho de cocimiento y vamos al tercer proceso, así sucesivamente, hasta que llegamos al último proceso, que es cuando ya obtenemos la cristalización y obtenemos lo que conocemos con el nombre de azúcar. Bien, con eso concluimos la clase de hoy. Nos vemos entonces, si Dios quiere, el próximo miércoles, con los grupos que siguen exponiendo con los temas que estaban pactados. Bien, que tengan un feliz fin de jornada. Hasta luego. Listo, profesor. Hasta luego, profe. Chao.